Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por permanecer en sintonía, por sumarte, por estar conectados a las 5 siempre, por estar ahí. Les decía que vamos a conversar, analizar la primera encíclica. Tengo entendido que es la primera encíclica de León XIV. Ahorita nos lo va a confirmar nuestro invitado. Magnificat Humanitas. Se presenta como un intento de pensar la revolución digital, si querés llamarla de alguna manera, o la revolución de la inteligencia artificial, quizás con la misma ambición con que León XIII pensó la revolución industrial en su encíclica Rerum Novarum. No es un detalle menor que esté fechado precisamente el 15 de mayo, justamente en el 135, el día del 135 aniversario de aquella encíclica, y el propio Vaticano la presenta como un documento dedicado a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es decir, como una respuesta de la Iglesia a una nueva mutación histórica del poder, del trabajo, de la verdad, de la dignidad humana. Y ahí está quizás lo más interesante. No se trata solo de que el Papa opine sobre tecnología, sino de que pues el Papa intenta leer esta nueva época desde una continuidad doctrinal. Y para eso tenemos a nuestro invitado Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y un estudioso constante del Vaticano, la historia eclesiástica, la vida interna de la Iglesia. Y hoy quisimos buscarlo a Hernán no como un especialista de inteligencia artificial, sino como un especialista de la Iglesia que trae ahora ese tema. Lo primero, Hernán, agradecerte y saludarte, desearte las buenas tardes y el agradecimiento que nos dediques un rato a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. Lo primero, Hernán, es que no podemos evadir que León XIV se llama León XIV por León XIII y que el 15 de mayo hace una encíclica. No sé si pretende, quizás la humildad de León XIV no lo pretenda, pero evidentemente los símbolos son claros, y su nombre y una encíclica al mismo día. No podemos dejar de mencionarlo, ¿no, Hernán? Sí, efectivamente, el nombre de León XIII, preocupado por la revolución industrial, como bien lo mencionabas ahora, y el de León XIV por la revolución tecnológica, coincide con el aniversario número 135 de la Rerum Novarum, encíclica que ha tenido varias para celebrarlos, como la Quadragésimo Annus, como la Octogésimos Annus y como la Centésimos Annus, y ahora con Magnificat Humanitas, que vendría a ser la quinta encíclica dedicada a desarrollar esos temas de lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia en este periodo y sobre la cual efectivamente el Papa quiere hacer un recuento en el capítulo segundo de la encíclica cuando nos habla de esos fundamentos y principios de la doctrina social, donde ancla realmente todos los cimientos antropológicos de la fe cristiana sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios trinitario, que tiene una dignidad que no se adquiere ni se gana. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna humillación o exclusión pueden afectar el valor profundo de una vida humana querida y llamada al ser por Dios, como lo establece el Papa en ese segundo capítulo. El Papa ha querido hacer allí, y en desarrollo de lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia, algunas referencias bien interesantes, porque dentro de ellas, hace 61 años cuando San Juan XXIII expidió la Pacem in Terris, decidió que las encíclicas no fuesen solo para los católicos, sino para hombres y mujeres de buena voluntad. Y esto lo ha querido reseñar el Papa en esta encíclica, haciendo una advertencia que puede ser como muy audaz o muy concreta, y es particularmente importante tener en cuenta que hay una serie de señalamientos directos a ciertos discursos del mundo tecnológico y financiero
que miden a las personas por su rendimiento y que hacen que esa buena voluntad a la cual se refería Juan 23 y los consiguientes pontífices desde ese momento, pues haya sido un poco desechada y que hace parte también de la preocupación del Papa en toda la encíclica, pero que en mi concepto como vaticanista, este capítulo, el segundo, es el corazón doctrinal del texto. Sin él realmente los demás capítulos serían netamente análisis sociológicos y aquí podríamos decir que es una proclamación profética de lo que se viene en el precedente, en el capítulo primero y en los capítulos 3, 4 y 5. Hernán, vos has escrito un análisis de esta encíclica, me imagino que con tus primeros conceptos, ¿no? Y bueno, has visto ese capítulo 1 un poco más relacionado con lo que dice la Iglesia, el Evangelio, un poco la doctrina social de la Iglesia y por qué dedicarse a esto. Ese capítulo 2 que estás mencionando, que tiene los fundamentos y principios de la propia doctrina social de la Iglesia, que de alguna manera estos capítulos 1 y 2 enmarcan, porque no es que hay un papa ahora experto en inteligencia artificial, no, es situarse en las realidades del mundo, que de alguna manera eso buscan las encíclicas. Y el Papa León XIV también, bueno, hace un evidente homenaje a León XIII, no solo con su nombre, sino con su actividad en este momento, pero también a Francisco, ¿verdad? Al Papa Francisco, a partir de ese entendimiento de que la doctrina social de la Iglesia no es solo para los fieles, sino es un posicionamiento, pero también busca hacer una iluminación sobre las temáticas que va a desarrollar. Sí, aunque hay, digamos, un brinco de algunos pontífices que no son citados en esta encíclica. Me hace falta realmente parte de lo que ya dijo en el 2009 en una de sus encíclicas Benedicto XVI sobre la tecnología. Pero León XIV quiso citar a León XIII, se salta a Juan 20, hasta Juan 23, luego viene Pablo VI, Juan Pablo II y se salta a Benedicto y pasa a Francisco. Esos son los papas que están citados particularmente allí. También hay otras citas, me pareció hasta interesante porque en este tema de la esclavitud tecnológica, pero hablando de una esclavitud que deja en un nivel de inferioridad al ser humano, cita a Víctor Frank, que habla del hombre en busca de sentido, este personaje judío que estuvo en campo de concentración y que es el autor de la logoterapia, pero también cita a Romano Guardini, que es muy citado por Francisco y por Benedicto, pero algo curioso es que cita a Tolkien. Tolkien lo rescata como un pensador católico del siglo XX y uno de los libros de su saga del Señor de los Anillos lo quiere incluir allí, que es el del retorno del rey. Allí señala precisamente que no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Esa es la cita en particular que hace el Papa León XIV sobre Tolkien en el tomo 3 de la saga del Señor de los Anillos. Ahora, entrando en materia de cómo ve el Papa y por lo tanto la Iglesia la inteligencia artificial, o más que la tecnología como tal, el momento que nos toca vivir, ¿no? Y el Vaticano lo anuncia como lo que yo decía ahora al inicio de esta conversación, ¿verdad? La custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es decir, poner el centro en las personas, que quizás eso es el paralelismo directo con Rerum Novarum, poner el centro en las personas trabajadoras dentro de este mundo que ahora está llenándose de fábricas, me imagino, yo en 1891. Mira, Fernando, de las varias entrevistas que he tenido en Perú, en Panamá,
para Argentina, para Colombia en estos 2 días sobre el tema. Tú eres el único que toma precisamente el nombre completo de la encíclica, porque la encíclica es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. No es una encíclica sobre inteligencia artificial, no es una encíclica que nos diga cómo hacer los prompts para que un artículo nos salga de determinada manera. Y el Papa también quiere mostrar que la Iglesia, en últimas, no improvisa ante esos desafíos que nos impone la inteligencia artificial, sino que siempre ha estado pendiente de los nuevos asuntos, lo que llaman los nuevos asuntos, es decir, la evolución de la tecnología, pero lo importante también es custodiar lo humano. Por eso en el capítulo 4 nos habla precisamente de 3 aspectos para tener en cuenta en esa búsqueda de rescatar a la persona: la verdad, el trabajo y la libertad. León XIV identifica 3 amenazas concretas que la inteligencia artificial plantea a la dignidad humana, muy de la mano del quirografario que precisamente el sábado anterior expidió, creando una comisión interdicasterial sobre los temas de inteligencia artificial, en los cuales la persona puede verse desplazada por el algoritmo, al igual que su fe. Y aquí nos dice que los grandes retos que tenemos frente a la inteligencia artificial que nos amenaza son la desinformación, el desempleo y la esclavitud digital, a la que nos estamos viendo en este momento todos, sin lugar a duda, metidos en esa esclavitud del siglo XXI, y a esas dependencias digitales que son unas nuevas formas de control social, haciendo realmente el Papa, digamos, un llamado. ¿Cuál es ese llamado? El que para él realmente estos temas de inteligencia artificial no es que estén en manos del Estado, sino que desafortunadamente están en manos de personas que realizan una explotación invisible, de personas que son dueñas de la economía y que pues hacen precisamente que nos vayamos esclavizando en lo que él denomina la cultura del poder, en la cual también la normalización de la guerra, el uso de la inteligencia artificial para armamento autónomo, la crisis del multilateralismo, el generar murallas y no tender puentes, como decía Francisco, y lo que él denomina un falso realismo político que justifica muchas veces la imposición o la fuerza de la inteligencia artificial como argumento. Entonces, esos son aspectos, digamos, ya propiamente políticos frente a lo que debemos hacer, que es reconstruir, como cita León XIV a Pablo VI y a Francisco, lo que él denomina la civilización del amor, sobre lo que también hace un llamado al canto del Magnificat, a hablar de la Virgen y de hablar precisamente de que ese himno de la humanidad no se debe rendir, que se debe custodiar la fe, que sigue siendo la fe más poderosa que cualquier algoritmo para convertirnos en tejedores de esperanzas en nuestro mundo. Qué interesante esas 3 amenazas que identificás que están dentro de esa encíclica, ¿verdad? Desinformación, vaya si es de absoluta plena actualidad. Desempleo, que podría ser parte, que ya lo hemos estado viendo, que podría ser parte cada vez más fuerte. Y el tema de la esclavitud digital, donde se pone ya en algo un poco más filosófico, ¿no? Me imagino que entra en el mundo de cómo regalamos la atención, cómo se nos hacen dueños de nuestro tiempo, no solo los aparatos, las plataformas, es decir, los algoritmos y todo lo demás. Una actualidad tremenda que muestra entonces, en este caso, el Papa León XIV, a partir de su mirada, no de la inteligencia artificial, sino de la sociedad que tiene que enfrentar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, efectivamente. Él habla precisamente que para romper esas cadenas de la esclavitud del siglo XXI es necesario actuar en varios frentes. Un frente que busque mayor transparencia en la industria tecnológica y en la economía digital. Un segundo frente
en el que es necesario que todas las empresas y los inversionistas adopten criterios claros de una ética preventiva, incluyendo también las prioridades de protección de los trabajadores en la lucha contra el trabajo forzoso y el impacto social de los modelos de negocio basados en los datos. Y habla en tercer lugar de exigirle también a las plataformas digitales que cooperen de manera responsable con las autoridades y con la sociedad civil para impedir que todas estas herramientas de comunicación, de pago, de elaboración de perfiles se conviertan en algún momento en captación de víctimas, como lo señala en el numeral 179 de la encíclica. Y víctimas digitales, es decir, trata de personas, ciberbullying, ciberacoso, incluso hasta algo que aparece y que no nos damos cuenta y que está de pronto cuando los padres publican fotos de los hijos, que son el sharenting, que es la publicación de imágenes de menores por parte de sus padres, que pues hace parte de ese oversharing a la luz de los riesgos de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Claro, sin duda, de tremenda actualidad, absolutamente todo. Para finalizar, en un minuto, Hernán, te agradecemos un montón todos estos conceptos. Magnífica Humanitas, decíamos, la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es la encíclica que acaba de sacar León XIV. Y diría, súper resumido, Hernán, que este Papa está proponiendo que frente a la revolución digital no basta con admirar la tecnología y omnibularse con todo lo que puede hacerse, sino que hay que volver a poner en el centro a la persona humana, finalmente. Sí, en algo que él denomina la ecología de la comunicación, donde nos habla de una alianza educativa para la era digital. La familia, la escuela como espacio central de resistencia humanizadora y los docentes, con diferentes retos sociopolíticos, pedagógicos y de carácter intelectual y sapiencial para desarrollar un auténtico pensamiento crítico y creativo por fuera del pensamiento artificial y con preponderancia del pensamiento humano. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Fernando, con el mayor gusto. Era, como ustedes saben, Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, estudioso constante del Vaticano, la historia eclesiástica y la vida interna de la Iglesia, a quien agradecemos muchísimo.